En este podcast les voy a hablar sobre una guía de estandarización de equipo de telecomunicaciones en rack o gabinete de telecomunicaciones para el curso de optimización de infraestructura y redes de la Universidad Rafael Andívar. Tenemos varios detalles en el rack, los cuales considero importantes. Por ejemplo, iniciamos con bajar todos los cables de la canaleta hacia una escalería metálica que está colgada de la pared. Todos los cables están ordenados, agrupados y amarrados con cinchos de velcro. Estos cables llegan al patch panel en donde está una etiqueta. Esta etiqueta indica el número de cable, hacia qué puerto va y hacia qué punto de red va en la pared en donde se conectan los dispositivos de cómputo normales. Este cableado, esta etiquetación también tiene función en todos los demás cables del equipo de telecomunicaciones, en cada uno de los patch cords UTP y de fibra de los dispositivos de telecomunicaciones y en los cables de poder de estos dispositivos. Podemos dar un ejemplo de un cable que va desde el puerto Ethernet del MikroTik hacia el router Cisco al puerto 00. Ahí dice también el nombre del proveedor y el ID del enlace. Los cables de electricidad también tienen su etiqueta, a qué dispositivo va. Y todo esto es en los dos extremos de los cables. Un PDU LAN y un UPS LAN me han servido grandemente. El PDU LAN tiene 8 tomas, esas las podemos controlar remotamente, apagarlas, encenderlas o reiniciarlas. En el puerto 1 del PDU va el MikroTik del enlace de datos principal. En el puerto 2 va el router del enlace de datos principal. En el puerto 3 y 4 van estos mismos dispositivos del enlace de datos secundario. Y del puerto 5 en adelante van los switches o algún otro dispositivo que tengamos en este rack de telecomunicaciones. Esto ayuda grandemente porque podemos reiniciarlos remotamente desde nuestra locación sin tener que llamar por teléfono y tener el problema de explicarle a algún usuario: necesito que reinicie el router Cisco que está en la posición 20 del rack, y esto nos creaba problemas. No siempre teníamos la disponibilidad de algún usuario para apagar alguno de estos equipos, porque lo que necesitábamos era reiniciarlos cuando teníamos algún problema de falla de enlace de datos. Al reiniciarlo, ya algunas veces se corregía el problema con el proveedor de enlace, y si no se corregía, pues ya nos comunicamos con el proveedor para crear un ticket y que le dieran seguimiento a esta falla de enlace. Había algunos usuarios que no estaban disponibles, que no se animaban a tocar, que les daba miedo. Ahora ese problema se terminó. Nosotros los reiniciamos remotamente. Podemos decirles que se reinicien, que se apaguen durante 10 segundos y se vuelvan a encender. El UPS LAN nos ayuda también porque a este le conectamos una tarjeta y hay un termohigrómetro. Con este podemos estar monitoreando constantemente la temperatura y la humedad en todos los cuartos de telecomunicaciones remotos que administremos, y nos envía una alerta si la humedad o la temperatura se sale de su límite mínimo o máximo. El orden de los equipos pues, es importante. Hasta arriba tenemos el enlace de datos principal, el MikroTik y el router en las primeras posiciones. Normalmente son 3 posiciones las que ocupan estos equipos, los cuales tienen que estar en una bandeja para rack o atornillados directamente al rack. En las siguientes posiciones tenemos el equipo, también el media converter y el router del enlace de datos secundario, y abajo tenemos ya nuestros switches. El switch
no es solo el switch. Primero va el patch panel, después un organizador horizontal de 2 posiciones, abajo el switch. Si son varios switches, pues este es el mismo orden que tienen que tener todos los siguientes switches. Hasta arriba siempre ponemos el switch de distribución, que es hacia el que conecta los enlaces de datos. Y abajo los switches en cascada, que son los switches de acceso a donde se conectan la gran mayoría de dispositivos. Tenemos también 2 organizadores horizontales, uno a cada lado del rack, siempre de 2 parales, abierto, en un espacio cerrado a donde no entra nadie autorizado. Estos organizadores horizontales, verticales, perdón, del lado izquierdo siempre es para electricidad, para todos los cables de electricidad, y el organizador vertical derecho es para todos los cables de datos, los patch cords de UTP y de fibra. Hasta abajo por el peso va el PDU, LAN y el UPS para rack. También LAN. Este también con una bandeja especial para soportar el peso del UPS. A este cuarto de telecomunicaciones, nadie debe de tener acceso, y si alguien entra debe de anotarse, debe anotar nombre, fecha, hora de ingreso, hora de salida, la razón por la cual ingresó y también la autorización de parte de alguien de esa locación que autorizó el ingreso. ¿Para qué ingresan algunas personas? Pues el proveedor de enlace de datos alguna vez puede llegar a hacer algún trabajo, puede llegar también alguien que va a ver algún problema de electricidad, algún electricista. También ingresan las personas que van a dar mantenimiento a los aires acondicionados. Y este control pues después es auditado ocasionalmente para confirmar que estén llenos todos estos datos. Si esto no cabe en alguna ubicación, un rack, no tenemos un espacio físico exclusivo, entonces todo esto mismo se pondría en un gabinete de telecomunicaciones de pared cerrado, en ese mismo orden, para tener esa misma estructura, esa misma infraestructura y que no tengamos problemas. Los patch cords de diferentes colores nos ayudan mucho. Los azules son para todos los dispositivos comunes, para todos los puntos de red comunes, y aparte tenemos uno de otro color. Por ejemplo, el rojo es el que va del router del proveedor de enlace de datos principal hacia nuestro puerto 24 del switch de distribución. Tenemos un amarillo que va del router del enlace de datos secundario hacia nuestro puerto 23 del switch de distribución. Si tuviéramos algún servidor, pues utilizaríamos un patch cord verde. Y los patch cords grises son los que utilizamos del switch de distribución para todos los switches de acceso que van en cascada. También siempre conectados al puerto 24. Muchas gracias.